En Catamarca, Argentina, existe una ciudad inca, no una leyenda, no una influencia vaga, una ciudad real. Se llama el Xincal de Quimibil. Y su existencia abre una pregunta difícil de ignorar. ¿Qué hacía una ciudad inca en el actual territorio argentino? Cuando se habla del Tahuantinsuyo, casi siempre la mirada se va hacia Perú, hacia el Cusco, Machu Picchu y los Andes centrales. Pero el mundo inca fue mucho más amplio que sus lugares más famosos. Avanzó por caminos enormes, cruzó montañas, integró regiones distintas y dejó pruebas concretas en territorios muy alejados de su centro. El Xincal es una de ellas, y su escala obliga a mirar el mapa de otra manera. Aquí no hablamos de una simple ruta ni de objetos encontrados lejos de su origen. Hablamos de una ciudad con plaza, edificios administrativos, espacios ceremoniales, caminos internos y una organización pensada para hacer visible el poder del Tahuantinsuyo. Eso cambia la pregunta. Ya no se trata solo de saber si los incas llegaron a la actual Argentina. La pregunta más importante es otra. ¿Por qué el Tahuantinsuyo necesitó construir una ciudad allí? Para responderlo, no podemos mirar el pasado con fronteras modernas. En el siglo XV, Argentina no existía como país. Existía otro mapa, un mapa de valles, montañas, rutas, comunidades y territorios andinos conectados de otra manera. Y dentro de ese mapa, el Xincal no era una curiosidad perdida en Catamarca. Era un centro construido para cumplir una función. Este video empieza con una ciudad, pero en realidad busca responder algo más grande. ¿Hasta dónde llegó el Tahuantinsuyo? ¿Y qué tuvo que hacer para sostener su poder tan lejos del Cusco? Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Antes de Argentina. Antes de entrar en el Xincal, hay que aclarar algo clave. Cuando decimos que los incas construyeron una ciudad en Argentina, estamos usando un mapa moderno para ubicarnos. Pero ese mapa no existía en el siglo XV. No existía Argentina como país. Lo que existía era un mundo andino distinto, un mundo de valles, quebradas, montañas, rutas, comunidades locales y territorios conectados por caminos de larga distancia. El actual noroeste argentino no era una tierra vacía. Mucho antes de la llegada inca, allí ya vivían comunidades con sus propias formas de organización, producción, intercambio y relación con el paisaje. Había valles agrícolas, pasos naturales, rutas de circulación y zonas de contacto entre pueblos distintos. Era un territorio con valor económico, político y ceremonial. Por eso, cuando el Tahuantinsuyo avanzó hacia el sur, no llegó a una página en blanco. Llegó a una región con historia. Llegó a comunidades que ya conocían esos caminos. Llegó a espacios que podían producir, conectar y facilitar circulación. Ese punto es clave. Los incas no construían centros relevantes en cualquier lugar. Si levantaron una ciudad en Catamarca, ese territorio tenía que cumplir una función. Podía articular valles, podía conectar rutas, podía servir como punto de apoyo, podía facilitar el control de personas, recursos y desplazamientos. El Xincal no nació en medio de la nada. Apareció en una región que ya tenía valor dentro del mundo andino. Y esa es la primera clave para entenderlo. Antes de ser una ciudad inca, el Xincal fue parte de un territorio que el Tahuantinsuyo podía usar, reorganizar y convertir en una pieza de su expansión hacia el sur. El avance inca. El Tahuantinsuyo no avanzó hacia el sur por casualidad, y tampoco lo hizo solo por ocupar más territorio. Un imperio no se sostiene acumulando espacio en el mapa. Se sostiene con caminos, alimentos, depósitos, autoridades, mano de obra y puntos desde donde controlar el desplazamiento de personas y recursos. Por eso, cuando los incas avanzaban hacia una región lejana, no miraban solo la distancia, miraban la utilidad del territorio. ¿Qué rutas habría? ¿Qué valles sostenía? ¿Qué recursos podían movilizarse? ¿Y qué comunidades podían incorporarse? El actual noroeste argentino tenía varias de esas condiciones. No era el centro del imperio, pero estaba dentro de una zona importante del mundo andino sur. Desde allí podían articularse caminos, quebradas, valles y pasos hacia otros territorios. Para el Tahuantinsuyo, una región así no era un borde inútil, era un espacio que podía sostener la expansión.
Pero llegar tan lejos tenía un problema práctico. La distancia con el Cusco era enorme. No bastaba con abrir una ruta, no bastaba con enviar funcionarios desde el centro, no bastaba con pasar una vez por el territorio. Si el imperio quería permanecer, necesitaba puntos de apoyo, lugares capaces de reunir personas, almacenar bienes, coordinar trabajo y representar autoridad. En algunas regiones, el control podía ser más directo. En otras, el Tahuantinsuyo necesitaba negociar con comunidades locales, reutilizar rutas previas o adaptar su presencia a realidades distintas. Ahí aparece la clave, porque si los incas solo hubieran querido cruzar Catamarca, un camino habría sido suficiente, pero construyeron algo más. Levantaron una ciudad, y una ciudad no se construye por accidente. Se construye cuando un territorio necesita ser administrado, conectado y convertido en parte activa del poder imperial. Por eso, antes de mirar las ruinas de El Xincal, hay que entender la lógica detrás de su existencia. El Tahuantinsuyo no llegó al sur solo para pasar, llegó para sostener presencia, y para hacerlo tan lejos del Cusco necesitaba centros de poder. El Xincal. Y ahí aparece el Xincal de Quimivil. En Catamarca, cerca de la localidad de Londres, se encuentran los restos de uno de los centros incas más importantes del actual territorio argentino. No era una ciudad como Cusco, tampoco era una ciudad como Machu Picchu. Su función era otra. El Xincal fue construido como un centro imperial en una región distante, estratégica y conectada con las rutas del mundo andino sur. Al mirar el sitio, aparece una organización clara, una plaza central, edificios amplios, sectores administrativos, espacios ceremoniales, caminos internos, recintos distribuidos en relación con el paisaje. No era un conjunto de piedras dispersas, era un espacio ordenado. No es la imagen de un campamento de paso, es la imagen de un lugar planificado. Un centro donde el imperio podía reunir personas, coordinar actividades, almacenar recursos y representar autoridad. Eso es lo que vuelve importante al sitio, porque el Xincal no demuestra solamente que los incas llegaron a esta región, demuestra cómo intentaron actuar allí, no solo con caminos, no solo con funcionarios, también con arquitectura, con espacios públicos, con lugares ceremoniales, con una forma de ordenar el territorio. En el mundo inca, la forma de una ciudad decía mucho sobre su función. Una plaza no era solo un espacio abierto, un edificio amplio no era solo una construcción, un camino interno no era solo una huella. Cada elemento ayudaba a organizar personas, movimientos y decisiones. Por eso, el Xincal debe mirarse como una ciudad pensada para operar, no como una ruina aislada, no como una curiosidad arqueológica, sino como un centro capaz de convertir una región lejana en parte visible del Tahuantinsuyo. Y ahí, la pregunta vuelve a cambiar. Ya no basta con preguntar qué hacía una ciudad inca en Argentina. Ahora hay que mirar cómo estaba construida, porque en su arquitectura aparece la forma concreta en que el imperio intentaba gobernar lejos de su centro. Plaza, Uxnu y poder. Para entender el Xincal hay que mirar sus elementos principales. Una ciudad inca no se reconocía solo por estar dentro del territorio imperial. Se reconocía por la forma en que organizaba el espacio. Y en el Xincal hay tres claves para leer esa organización: la plaza, el Uxnu y los edificios vinculados al poder del Estado. La plaza era el centro de la vida pública. Allí podían reunirse autoridades, trabajadores, comunidades locales y representantes del Tahuantinsuyo. También podían realizarse ceremonias, distribuirse alimentos y organizarse tareas colectivas. En una región distante, eso era fundamental, porque el poder imperial no podía depender solo de órdenes enviadas desde lejos. Necesitaba espacios donde la autoridad pudiera verse y ejercerse. La plaza cumplía esa función. Era un escenario político. El segundo elemento era el Uxnu, una plataforma ceremonial asociada al poder inca. Desde allí podían realizarse actos rituales, ceremonias públicas y gestos de autoridad. Su presencia indica que el Xincal no funcionaba solo como punto administrativo.
también era un espacio político y ceremonial. En el mundo inca, gobernar no era solo mover recursos o coordinar trabajo. También era ordenar el territorio simbólicamente. Era mostrar que ese lugar formaba parte de una visión imperial. A eso se sumaban los grandes edificios, estructuras amplias que podían servir para reuniones, alojamiento de funcionarios, actividades administrativas o encuentros colectivos. En un centro lejano, este tipo de arquitectura era necesaria. No bastaba con tener un camino, hacían falta lugares para recibir personas, guardar bienes, coordinar autoridades y sostener la vida administrativa del territorio. Visto así, el Xincal empieza a leerse con más claridad. La plaza hacía visible la reunión. El Ushnu hacía visible la ceremonia. Los edificios hacían visible la administración. Y juntos convertían el sitio en un centro de poder, no en el centro del imperio, pero sí en un lugar donde el Tahuantinsuyo podía actuar, organizar y hacerse presente. Por eso, cuando miramos el Xincal, no estamos viendo solamente ruinas de piedra. Estamos viendo una forma concreta de gobernar desde lejos. Una forma basada en la organización del espacio, la arquitectura, el ritual y la administración. Esa combinación explica por qué la ciudad importaba. No era solo un lugar construido, era una herramienta para convertir la autoridad imperial en algo visible y concreto. El mapa del sur. El Xincal no se entiende completo si lo miramos solo desde sus ruinas. Hay que ubicarlo en el mapa. Estaba en Catamarca, dentro del actual noroeste argentino, una región de valles, montañas, quebradas y pasos naturales que conectaban distintos espacios del mundo andino sur. Para el Tahuantinsuyo, esa ubicación tenía valor, porque una ciudad lejana no podía funcionar sola. Necesitaba rutas, necesitaba puntos de apoyo, necesitaba conexión con otros centros. Necesitaba caminos capaces de mover personas, bienes, mensajes y autoridad. Ahí entra el Collasuyo, la gran región sur del Tahuantinsuyo. Desde el Cusco, el poder inca se extendía hacia el sur, atravesando territorios que hoy pertenecen a Bolivia, Chile y Argentina. Pero ese avance no era una línea recta bajando por el mapa. Era una red de caminos, centros administrativos, comunidades locales, zonas productivas y pasos cordilleranos. En esa red, el Xincal cumplía una función. No era una capital aislada, era un nodo regional. Un punto desde donde se podían articular valles, controlar movimiento, reunir recursos y sostener autoridad en una zona distante. El Capac Ñan fue clave para eso. Los caminos incas no eran simples senderos. Eran infraestructura política. Servían para trasladar alimentos, movilizar trabajadores, enviar mensajes, desplazar funcionarios y mantener conectados lugares que estaban separados por enormes distancias. Por eso, cuando el Xincal aparece dentro de ese mapa, deja de parecer una rareza. Su ubicación empieza a tener sentido. Estaba donde los caminos podían conectar, donde los valles permitían circulación, donde el territorio ofrecía condiciones para administrar recursos y personas, y donde el Tahuantinsuyo necesitaba sostener presencia en el sur. Eso explica por qué una ciudad inca pudo existir allí, no como una copia del Cusco, no como una ciudad monumental para impresionar por tamaño, sino como un centro funcional dentro de una geografía imperial. El Xincal era una pieza del mapa inca del sur, un lugar desde donde el Tahuantinsuyo podía administrar una región distante. Y cuando se entiende eso, la ciudad deja de ser solo un sitio arqueológico en Catamarca. Se vuelve una prueba concreta de cómo el imperio organizaba sus regiones más lejanas. Lo que cambia. El Xincal cambia tres ideas importantes sobre la historia inca. La primera es que el Tahuantinsuyo no puede entenderse solo desde el Cusco. El Cusco fue el centro político y ceremonial del imperio, pero un imperio también se entiende desde sus provincias, desde sus rutas largas, desde sus centros regionales, desde los lugares donde el poder tuvo que adaptarse para funcionar lejos de la capital. El Xincal pertenece a ese mundo.
no al centro más famoso, sino a una zona donde el Tahuantinsuyo necesitó construir presencia real. La segunda idea tiene que ver con el actual territorio argentino. No se trata de decir que Argentina fue inca, eso sería una simplificación. Argentina no existía como país en el siglo XV, y el Tahuantinsuyo no controló todo el territorio que hoy forma parte de Argentina. Pero en el noroeste argentino sí hubo espacios incorporados al mundo inca, y el Xincal es una de las evidencias más claras, no por suposiciones, sino por su arquitectura, su plaza, su ushnu, sus caminos, la organización del sitio y su ubicación dentro de una región estratégica del Collasuyo. La tercera idea es cómo entendemos la expansión imperial. Muchas veces imaginamos la expansión como una línea que avanza en el mapa, pero llegar no era suficiente. Había que sostener presencia, administrar, movilizar recursos, coordinar trabajo, incorporar comunidades y hacer visible la autoridad lejos del Cusco. Por eso el Xincal importa, porque muestra la expansión convertida en ciudad. Una ruta puede mostrar movimiento, un objeto puede mostrar intercambio, pero una ciudad planificada muestra intención política, muestra capacidad de organización, muestra que ese territorio tenía un papel dentro de una estructura mayor. Y también obliga a mirar con más cuidado a las sociedades locales. La presencia inca no significa que todo lo anterior desapareció. El Tahuantinsuyo llegó a territorios donde ya existían comunidades, rutas, conocimientos y formas de vida. En algunos casos impuso cambios, en otros aprovechó estructuras previas, en otros negoció, en otros reorganizó. La historia no fue una simple sustitución, fue un proceso de incorporación, adaptación y tensión. El Xincal está en medio de ese proceso, por eso no debe verse solo como una ruina inca en Catamarca, debe verse como una prueba de cómo actuaba el Tahuantinsuyo cuando llegaba lejos. Primero identificaba territorios útiles, después los conectaba, después instalaba autoridades, caminos, espacios de reunión y símbolos reconocibles, y así convertía distancia en gobierno. Esa es la gran lección del sitio. El Xincal no demuestra solamente hasta dónde llegaron los incas, demuestra qué tenían que hacer para que esa llegada se transformara en poder. Mirar desde los bordes. El Xincal de Quimivil no fue el Cusco, no fue Machu Picchu, no fue el centro del Tahuantinsuyo, y justamente por eso importa, porque muestra lo que el poder inca podía hacer lejos de su capital. En Catamarca, el Tahuantinsuyo no dejó solo un camino, dejó una ciudad con plaza, ushnu, edificios administrativos, espacios ceremoniales y conexión con rutas mayores. El Xincal nos recuerda que la historia inca no se entiende solo desde sus grandes centros, también se entiende desde sus provincias lejanas, desde sus rutas largas, desde los lugares donde el imperio tuvo que adaptarse, construir y sostener autoridad. Por eso, esta ciudad no es una curiosidad perdida en el mapa. Es una prueba material de que el mundo inca también dejó huellas profundas en el actual noroeste argentino, una ciudad lejos del Cusco, pero no fuera del Tahuantinsuyo. Si este video te ayudó a mirar el mapa inca de otra manera, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todavía conocemos muy poco sobre la presencia inca en el actual territorio argentino? Dale like, suscríbete a Historylab y acompáñanos en los próximos videos, porque todavía quedan muchas huellas de la América antigua por descubrir. Nos vemos en el próximo.